webinar, como sabéis muchos, se encuentra dentro, como comentamos, del programa de sensibilización de la perspectiva de género que llevamos a cabo en colaboración con el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía, el IAPRL, entre también el Laboratorio Observatorio de Salud Laboral, desde la perspectiva de género, la OGEN, de la Universidad de Sevilla, y por nuestra parte desde PRL Innovación. Un programa de sensibilización que comentábamos y unos webinars como estos, en los que abordamos los diferentes retos a los que os enfrentáis las empresas para integrar la perspectiva de género en los procesos de gestión y cómo la guía de autodiagnóstico DIGEN, que vamos a ver hoy, puede ayudarnos como un recurso más a conocer nuestra situación interna, centrar objetivos y, como siempre, trabajar por la mejora continua. Para ello, hoy tenemos a Donatella Di Marco. Muy buenos días, Donatella. Buenos días, Donatella es... gracias. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos hoy. Donatella es profesora permanente laboral en la Universidad de Sevilla y miembro del equipo de investigación, como comentábamos, la OGEN del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Ha ejercido en la Escuela de Negocios ITIUL de Portugal, en la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador, y ha desarrollado estancias de investigación en la Alliance Manchester Business School de Reino Unido. Su investigación se centra, como veremos hoy, en la diversidad del trabajo, explorando cómo la discriminación afecta al manejo de la actividad laboral, personal y el bienestar de las personas, para investigar cómo las organizaciones pueden fomentar entornos inclusivos y saludables y fomentar los mecanismos de participación de las personas empleadas y sus resultados a nivel individual, grupal y organizacional. Para todo ello, muchas gracias, Donatella, de nuevo por acompañarnos hoy. Bueno, como siempre os comentamos y os pedimos que nos pongáis un poco en contexto, porque como vamos a ver hoy y en el programa de sensibilización abordamos los diferentes retos, ¿no? Que recoge esta guía de DIGEN, y cada uno de ellos es, por supuesto, diferente. Donatella, por favor, ¿qué situaciones detectasteis en concreto en el reto que nos ocupa ahora, en el ámbito de la diversidad y la interseccionalidad, para decidir desde la OGEN, desde el Instituto Andaluz, que efectivamente era muy necesario desarrollar este proyecto? Vale, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Sara, y muchas gracias a los que están asistiendo a este webinar. Y sí, vamos a empezar un poco con la contextualización porque pensamos que es importante, ¿no? Ponernos un poco en contexto y ver por qué nos hemos centrado en este reto. Principalmente lo que nos ha llevado a centrarnos en en la diversidad en el trabajo, en los retos que conlleva, ha sido observar cómo en los últimos años ha cambiado la composición del mercado laboral, que es un mercado laboral, un contexto laboral que es diverso, que está formado por distintos grupos que pueden ser minoritarios, que pueden ser protegidos. Este cambio de la composición del mercado laboral se ha debido a distintos procesos aceleradores que todos conocemos. Sabemos, por ejemplo, que ya vivimos en un entorno globalizado donde es mucho más fácil desplazarse, donde se han abatido las barreras geográficas, hecho que nos ha llevado a ver cómo han aumentado las olas migratorias debido también a los conflictos internacionales que hemos vivido y que estamos viviendo. Esto nos ha llevado a tener unos mercados laborales donde han entrado personas de distintas nacionalidades y también con distintas culturas, elemento que también puede, de alguna manera, puede ser un elemento enriquecedor, evidentemente, pero que también podría crear conflictos si no se gestiona de la forma adecuada. Por otro lado, también destacamos otros elementos, otros procesos relacionados con el envejecimiento de la población, gracias al aumento de la esperanza de vida, hecho que nos ha llevado a un retraso también en la edad de jubilación y que ha producido que en los entornos laborales se encuentren distintas generaciones que pueden, por un lado, compartir conocimientos, experiencias, valores distintos, pero que también podría chocarse debido a formas distintas de trabajar y a los distintos valores que pueden tener distintas generaciones. Y finalmente también vamos a destacar los cambios que hemos observado a nivel de normas sociales tradicionales. Un ejemplo podría ser, ¿no? Cómo han cambiado los roles de género tradicional, hecho que nos ha llevado a ver cómo se han incorporado las mujeres al mercado laboral y cómo se están incorporando poco a poco también a sectores que son prevalentemente masculinizados, como nos ha explicado nuestra compañera Nuria Gamero en
en el webinar de segregación. Entonces, todos estos elementos han hecho que nos encontremos hoy en día con una situación, con unos contextos muy diversos. En términos, aquí vemos algunos datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y vemos cómo, por ejemplo, han aumentado las mujeres desde el 2000 al 2018 en el mercado laboral, pasando de 61 puntos porcentuales a 69. También vemos que la franja de edad entre 55 y 64 años ha aumentado, vemos cómo han aumentado los trabajadores en esta franja de edad desde el 2000 al 2016 y ha aumentado de forma significativa, son más de 10 puntos porcentuales. Y finalmente también vemos cómo vemos como en estos países el 15% de la población declara tener una discapacidad o una enfermedad crónica, elemento a tener en cuenta también por parte de las organizaciones que necesitan de alguna manera adaptar su puesto de trabajo a estos colectivos. Con respecto a las distintas nacionalidades, a las distintas culturas, vemos que 1 de cada 10 trabajadores es de otro país, o sea, es de una nacionalidad distinta al país en el que está trabajando, y este dato aumenta aún más si tenemos en cuenta, si consideramos una franja de edad entre los 15 y los 34 años. Y para terminar, también podemos observar cómo han cambiado las actitudes hacia determinados colectivos como las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. Afortunadamente vemos que están aumentando las actitudes positivas hacia estos colectivos, hecho que les permite visibilizarse aún más dentro de los contextos laborales y hecho que hace que nuestros contextos laborales sean aún más diversos. Y aparte de todos estos cambios, vemos también cómo a nivel normativo vemos como hay distintas normas, distintas leyes y reales decretos a nivel español que velan por la diversidad y que tutelan los grupos diversos, los grupos minoritarios o los grupos protegidos y que intentan no eliminar la discriminación, partiendo, por ejemplo, desde la Constitución española, pero también podemos recordar la Ley Orgánica del 2017 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que fue pionera en este ámbito y que luego también se ha visto una puesta en marcha a través de los reales decretos del 2020 sobre los planes de igualdad y la igualdad retributiva. Y en los últimos 2 años también hemos tenido 2 aportaciones a nivel normativo, como la Ley 15 del 2022, que es la nueva Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que nos ha llevado, que en primer lugar ha aportado un aumento de colectivos minoritarios, colectivos protegidos, que hay que tener en cuenta dentro del contexto laboral, yendo más allá de los colectivos tradicionales, como podrían ser las mujeres o las personas con discapacidad. En esta ley también se incluye la orientación sexual y la identidad de género, y también es una ley que invita a las organizaciones a poner en marcha medidas para la evaluación de los riesgos psicosociales de estos grupos y para poner en marcha también acciones correctivas en el caso en que se vea que están siendo víctimas de discriminación. Y finalmente también nos gustaría recordar el Real Decreto del 2024, el 1026 del 2024, por el que se desarrolla el conjunto planificado de las medidas para la igualdad y la no discriminación de los colectivos LGTBI en las empresas, que se dirige a aquellas empresas que tienen más de 50 trabajadores, y también aquí este Real Decreto invita a las organizaciones a poner en marcha acciones de evaluación, de prevención y de intervención para hacer que estos colectivos se sientan incluidos dentro de los contextos laborales. Así que vemos que por un lado tenemos cambios a nivel social, pero también cambios estructurales en el ámbito normativo. Estas son solo algunas normas, no queremos ser exhaustivos, pero son algunas normas, algunas referencias normativas que sí queríamos tener en cuenta un poco para contextualizar el porqué de este reto.
Perfecto, muchas gracias, Donatella. Después de conocer, porque estos datos siempre y conocer el contexto es muy importante para saber cómo empezar a trabajar, porque hemos visto que hay diferentes situaciones, ¿no? Efectivamente ha evolucionado mucho, como bien nos has contado, los diferentes aspectos, ¿no? Pero yendo a la parte concreta de género que nos ocupa hoy, efectivamente, ¿qué retos en concreto podemos encontrar cuando ya nos ponemos a dar ese paso, ¿no? Y después de analizar todo este contexto, ya nos ponemos a evaluar cómo estamos internamente, en concreto con esa diversidad, con esa interseccionalidad, qué tipos incluso de discriminación hay, diversidad de género, cómo aplica la interseccionalidad. Vamos un poco a seguir, digamos, con ese embudo para saber cómo podemos empezar a trabajar. Bueno, sí, Sara, antes de empezar un poco con la interseccionalidad, me gustaría también dar algunos datos sobre discriminación, ¿vale? Nosotras hemos visto que ha habido unos cambios estructurales que son importantes, pero estos cambios estructurales muchas veces no se ven acompañados, son más rápidos que los cambios sociales. Aquí vuelvo a dar algunos datos de la OCDE, pero luego nos centraremos también en en los datos que tenemos aquí en España y en los datos que se refieren de forma específica a las mujeres. Así pues, vemos, por ejemplo, que las mujeres en general en los países de la OCDE tienen el 12% menos de probabilidades de desempeñar un trabajo remunerado y cuando lo hacen, pues tienen un salario inferior con respecto a los hombres. También, por ejemplo, vemos que en 16 países de la OCDE la tasa de empleo de las personas con discapacidad es inferior del 27% con respecto a las personas sin discapacidad. Si nos vamos, por ejemplo, si nos centramos en la Unión Europea y nos centramos en el colectivo de personas extranjeras, vemos que la tasa de empleo juvenil de los hijos de migrantes es superior de 50 puntos porcentuales a las de los hijos de personas no migrantes. Y si vemos o nos centramos en los candidatos LGB, pues vemos que las investigaciones nos dicen que tienen la mitad de probabilidades de ser invitados a una entrevista de trabajo que sus homólogos heterosexuales y se le ofrece un salario más bajo, en este caso de 10 puntos más bajo con respecto a las personas, a las personas no LGB, las personas heterosexuales. Entonces, vemos que todavía hay problemas en términos de discriminación y si ya luego nos centramos en los datos que nos ofrece la Unión Europea sobre las mujeres empleadas y las mujeres que perciben haber sido víctimas de discriminación en el trabajo por distinta razón, pues vemos que los datos siguen siendo preocupantes. Es verdad que por un lado las medias españolas son más bajas con respecto a las medias de la Unión Europea en general, pero vemos que todavía hay muchas mujeres que se sienten discriminadas en el trabajo por el simple hecho de ser mujeres o por no solo ser mujeres, sino pertenecer también a otro grupo vulnerable o otro grupo minoritario. Entonces vemos, por ejemplo, que hay muchas mujeres que se sienten discriminadas por su edad. Hay muchas mujeres que se sienten discriminadas porque son de otra nacionalidad no tenemos datos más detallados, pero también se recoge la voz de aquellas mujeres que se sienten discriminadas por otras razones. Cuando hablamos de discriminación, cuando hablamos de datos de discriminación y cuando hablamos de interseccionalidad, tenemos el problema, ¿no?, de no tener datos detallados, no hacer una recogida de datos en función de la pertenencia a distintos grupos vulnerables. Y esta es una limitación que también tenemos y queremos superar. Pero sí es importante tener en cuenta el aspecto de la interseccionalidad. Otros datos, por ejemplo, nos dicen que el 91% de las mujeres negras en Europa están sobrecualificadas en sus puestos de trabajo, comparadas con el 48% de las mujeres blancas. También sabemos que las mujeres lesbianas, por ejemplo, en el trabajo reciben menos apoyo que las mujeres heterosexuales a la hora de conciliar y también se sienten víctimas de acoso sexual porque muchas veces, desafortunadamente,
se ven sexualizadas por su orientación sexual. Y finalmente tenemos otros datos sobre algunos países europeos donde nos dicen que solo el 1% de los currículums de las mujeres con nombre árabe o con una foto donde se enseña una foto con hijab, pues obtiene una respuesta positiva. Entonces, si ya la foto puede ser negativa si consideramos, o puede ser preocupante si consideramos la pertenencia a un determinado grupo vulnerable o protegido, esto se puede empeorar si empezamos a cruzar la pertenencia a distintos grupos minoritarios. Entonces, como vemos aquí, mujeres extranjeras, mujeres negras, mujeres lesbianas, etcétera, etcétera. Entonces, este es un elemento que también tenemos que tener en cuenta. También cuando hablamos de discriminación es importante tener en cuenta que hoy en día la discriminación ha cambiado, hoy en día no se considera aceptable discriminar a a las personas por su pertenencia a un determinado grupo, pero eso no quiere decir que las actitudes negativas hayan desaparecido, sino que se han transformado y de alguna manera son más difíciles de detectar también dentro de las empresas y de contrarrestar, de prevenir, y también es más difícil hacer una intervención. Por eso es necesario caracterizar de alguna manera, saber de qué forma se puede manifestar la discriminación hoy en día. Y la investigación se hace a través de estos tres continuums, es decir, nosotros sabemos que la discriminación puede ser abierta, patente, o puede ser sutil, es decir, encubierta, puede ser formal, como por ejemplo cuando se despide abiertamente una persona por pertenecer a un determinado grupo vulnerable, o puede ser interpersonal, es decir, se puede dar en las relaciones interpersonales dentro del trabajo, y puede ser intencional, es decir, las personas que la llevan a cabo pueden ser conscientes de lo que están haciendo, o puede ser inintencional. Cuando nosotros hoy en día sabemos que la discriminación es más bien sutil, interpersonal e inintencional, y por esto hablamos de discriminación moderna, que es mucho más difícil de detectar, como decía antes, pero tiene los mismos efectos negativos que la discriminación abierta o tradicional. ¿Cuáles son las consecuencias de la discriminación dentro de las organizaciones, en este caso de la discriminación moderna? Primero, no estamos fomentando organizaciones saludables. Sabemos que las personas que se sienten víctimas de discriminación tienen peor salud física, por ejemplo, en términos de presión sanguínea, de un aumento del peso corporal, también consumen más sustancias nocivas, aumenta su estrés, su depresión, aumentan los problemas de sueño y también el agotamiento emocional. Y por otro lado, la discriminación afecta negativamente también a las organizaciones. Las organizaciones que no luchan en contra de la discriminación no son más productivas. Se ve afectada la creatividad de estas organizaciones porque las personas que pertenecen a estos colectivos no se sienten libres de poder aportar a la organización. Disminuye el desempeño de estas personas, disminuyen sus comportamientos de ayuda, sus comportamientos prosociales, y finalmente aumenta también la intención de abandono y el absentismo. Así pues, para terminar, simplemente decir que tenemos una necesidad de fomentar la inclusión, una necesidad desde el punto es un imperativo ético, un imperativo legal que tenemos para luchar en contra de la discriminación y crear organizaciones inclusivas dentro de las empresas, pero también tenemos un imperativo económico. Seguramente todos habréis escuchado hablar del business case por la diversidad. Sabemos que las empresas más inclusivas también son más rentables, aumenta su innovación, su nivel de innovación, pueden retener el talento y también aumenta el bienestar y el sentimiento de justicia, que se repercute luego también en la productividad de la empresa. Muchísimas gracias, Donatella. Desde luego no son pocos los retos a los que nos enfrentamos, pero efectivamente, como muy bien dices, y desde Perl Innovación y desde el Instituto Andaluz siempre comentamos en todas las colaboraciones que hacemos, ya no solo es un imperativo legal, económico, sino efectivamente también humanitario, ¿no? Hablábamos también de ese imperativo legal, y nos gustaría ya que nos comentaras
¿Cómo habéis trabajado desde el proyecto DIGEN para abordar este reto concreto? Porque efectivamente, como comentamos, al ser ya muchos de los retos, incluido este que estamos abordando ahora mismo, imperativos legales, ya existen herramientas, ¿verdad?, pues, bueno, que nos ayudan a cumplir esa normativa, etcétera. Pero desde el proyecto DIGEN y esta guía de autodiagnóstico, y como siempre contamos en todas las acciones que estamos llevando a cabo con vosotros en el programa de sensibilización de la perspectiva de género, lo que habéis desarrollado es, como comentamos, una guía de autodiagnóstico de autoevaluación como un recurso más que lo que nos puede ayudar es, digamos, a autoevaluarnos internamente para una mejora continua, ¿no? Es decir, a dar, como decíamos, ya no solo legal y económico, sino ese paso para que realmente tanto la seguridad y salud de nuestros trabajadores como de la propia compañía sea efectivo, ¿no? ¿Cómo habéis trabajado y qué es exactamente este proyecto de IGEN? Sí, Sara. Bueno, como comentabas, nosotros hemos trabajado en el proyecto DIGEN y con distintos objetivos. Bueno, como tú decías, el proyecto DIGEN, la guía es una guía de autodiagnóstico, ¿vale? Que puede ayudar, ¿no?, a las organizaciones a ver, ¿no?, internamente, es un instrumento interno que les ayuda a ver dónde están, ¿no?, en términos de prevención de riesgos laborales desde la perspectiva de género. ¿Cuáles son los objetivos de esta guía? Bueno, los objetivos son dobles. Primero, identificar las diferencias entre hombres y mujeres y también teniendo en cuenta lo que comentábamos antes sobre interseccionalidad en relación a los riesgos laborales, ¿vale? Los riesgos laborales a los que puede estar expuesto cada grupo y a través de esta detección, pues poner en marcha acciones de mejoras para evitar que estas diferencias luego se puedan convertir en desigualdades o en un trato discriminatorio, ¿no? Entonces, es importante, el segundo objetivo propiamente es incorporar, ¿no?, esta perspectiva de género y también esta perspectiva interseccional en los procesos de evaluación de riesgo, en la evaluación de riesgo de todas las empresas para que puedan crear unos puestos de trabajo que sean más inclusivos y más saludables para todas las personas y para todos los grupos. Bueno, aquí simplemente describir cómo hemos trabajado, cómo hemos desarrollado nuestra guía. Nuestra guía se ha desarrollado en dos fases. Una primera fase que ha sido cualitativa y participativa también, porque hemos contado con la participación de personas claves, de profesionales en la prevención de riesgos laborales y personas que trabajan en las empresas. En una primera fase, pues hemos identificado y definido los retos para poder incluir la perspectiva de género, para poder trabajar con la perspectiva de género con el objetivo de aumentar la salud y el bienestar en el trabajo. Y para hacerlo también, como te comentaba antes, hemos desarrollado un estudio cualitativo, hemos desarrollado unas entrevistas con informantes clave para saber también su experiencia, ¿no?, sobre los retos a los que se enfrentan en el día a día con respecto a la inclusión, ¿no?, de este enfoque de género en la prevención de riesgos laborales. Gracias a este feedback que hemos recibido, hemos elaborado nuestro checklist, que es nuestra guía que nos ayuda a autoevaluarnos, que ayuda a las empresas a autoevaluarnos y hemos compartido este primer borrador de checklist, este primer borrador con personas claves, una vez más, con informantes claves, con personas que trabajan en la prevención de riesgos laborales para obtener una vez más su retroalimentación y saber si lo que estábamos desarrollando efectivamente se podía implementar en las organizaciones. Una vez recibido este feedback, hemos mejorado nuestro checklist y ahora estamos divulgando y sensibilizando las buenas prácticas que lo componen a través de distintas actividades, distintas acciones, como este webinar que nos ocupa hoy. Y en una segunda fase, pues luego abordaremos y planificaremos, ¿no?, abordaremos la planificación para la implementación de las buenas prácticas, de forma que podamos entrenar, sensibilizar y familiarizar aquellas organizaciones, aquellas empresas que quieren incluir la perspectiva de género que quieren la perspectiva de género para la promoción de la salud en el trabajo.
Bueno, vamos viendo un poco cómo se compone esta herramienta, nuestra herramienta Digen. Pues la herramienta se compone, tenemos 9 retos distintos, uno de ellos es el de diversidad e interseccionalidad, pero los demás son los que también hemos estado viendo en otro webinar, como por ejemplo el de segregación o de salud física, de retorno al trabajo, etcétera, etcétera. Para entender la herramienta es importante tener en cuenta cuáles son digamos, los elementos que las componen, un poco explicar cómo funciona la guía. Dentro de cada reto tenemos distintas buenas prácticas, aquellas buenas prácticas que hemos identificado, ¿no?, en el proceso que he descrito antes. Tenemos buenas prácticas que queremos alcanzar para hacer frente a cada reto. Los retos se describen a través de indicadores. Los indicadores permiten a las organizaciones evaluarse dentro de cada reto y lo pueden hacer a través, mirando a los descriptores. Ahora vamos a ver un ejemplo concreto. Vamos viendo aquellos retos que están incluidos dentro de reto de diversidad e interseccionalidad. Así como podéis ver, aquí tenemos una primera buena práctica dentro del reto de diversidad e interseccionalidad, que es la sensibilización y la formación en términos sobre cuestiones de diversidad, evidentemente. Y las empresas, a este reto, a esta buena práctica, se le asocia un indicador que permite a las organizaciones evaluarse en una escala de 1 a 5. También tenemos la posibilidad hemos incluido la opción no procede, porque hemos visto que hay algunas empresas, algunas realidades en lo que no se pueden aplicar nuestros retos. Entonces también existe esta posibilidad. Entonces la empresa se puede evaluar dentro del reto de sensibilización e información contestando al indicador la empresa institución forma su personal en materia de diversidad. ¿Cómo se va a evaluar? ¿Cuáles son los elementos que describen, como dice la palabra misma, dicho indicador? Aquí tenemos los descriptores, pues las empresas que normalmente forman a su personal en materia de diversidad son aquellas que forman a los equipos sobre los beneficios de la diversidad para la empresa y las instituciones, que desarrollan programa formativo, educativo para todo el personal sobre igualdad, diversidad e inclusión, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que las empresas pueden tener en cuenta estos descriptores para saber dónde se sitúan en este indicador en concreto. Vamos viendo otros ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos la buena práctica de promoción y desarrollo de carrera. Aquellas empresas que ya desarrollan las empresas que quieran evaluarse en esta buena práctica en concreto tienen que contestar al indicador sobre la adopción de un enfoque inclusivo en los procesos de promoción y desarrollo. Y aquí vemos que hay distintos descriptores. Entonces, aquellas empresas que ya llevan a cabo esta buena práctica son aquellas que ponen a disposición de todo el personal oportunidades de formación y desarrollo, que basan las decisiones relativas a la promoción del personal en el mérito, son aquellas que garantizan la presencia de los grupos vulnerables en los órganos directivos y de toma de decisiones, y también vemos que aquellas empresas que sí ya tienen esta buena práctica son aquellas que tienen indicadores sobre porcentaje de colectivo vulnerable presente a distintos niveles jerárquicos y en distintas áreas organizacionales. No me voy a parar en todos los descriptores ahora, voy simplemente describiendo o comentando las buenas prácticas que están dentro de este reto. Otra buena práctica está relacionada con la comunicación, es decir, si las empresas tienen una comunicación interna y externa inclusiva, por ejemplo, a través de una comunicación que esté libre de estereotipos y de prejuicios en sus comunicaciones internas y externas.
También tenemos una buena práctica sobre cultura organizacional que hace referencia a si se promueve una cultura inclusiva, segura y libre de discriminación. Sabemos, por ejemplo, que la cultura también se manifiesta a través de la conformación de los espacios, del espacio físico o, por ejemplo, a través de las normas relacionadas con la vestimenta. Entonces, nosotros nos preguntamos aquí si preguntamos a la empresa si la organización física del espacio, así como las normas relacionadas con la vestimenta, no discrimina a ningún colectivo vulnerable, solo para hacer un ejemplo. Otra buena práctica está relacionada con la igualdad del salario, es decir, aquí queremos saber si existe una igualdad salarial más allá del grupo de pertenencia del empleado o empleada, y si existen, por ejemplo, indicadores y procedimientos para comprobar que todas las personas que realizan el mismo trabajo reciben los mismos beneficios, el mismo salario, etcétera, etcétera. Siguiendo con las buenas prácticas, encontramos aquella que está relacionada con las políticas y prácticas organizacionales. En este caso queremos saber si existen políticas y prácticas específicas para la diversidad y la inclusión, si existen herramientas, actividades que se ponen en marcha para que sean específicas sobre diversidad y que se ponen en marcha para la inclusión de los grupos vulnerables, como por ejemplo aquellas políticas que posicionan a la empresa con respecto al tema. Es importante que abiertamente, ¿no?, una empresa se posicione con respecto a su política de diversidad. Seguimos con la práctica, la buena práctica cuando nos encontramos cuando nos encontramos con situaciones de discriminación y acoso. En este caso, preguntamos si existen procedimientos para actuar frente a situaciones de discriminación, si existen, por ejemplo, canales y procedimientos claros y de confianza para que las personas que se sientan víctimas de acoso o de discriminación por ser parte de un grupo vulnerable puedan acceder, que si existen, que si pueden acceder a ellos y plantear su problema. Y finalmente tenemos el acceso a las medidas sociales de la empresa institución. En este caso, queremos saber si existe igualdad con respecto al acceso a las medidas sociales, ¿no? Si se permite, por ejemplo, a todas las personas, más allá de su sexo, orientación sexual, identidad de género, etcétera, etcétera, que tengan acceso a las medidas sociales ofertadas por la organización. Por ejemplo, las medidas de conciliación en el caso de familia homoparentales, etcétera, etcétera. Pues entonces, estos son son los retos que están dentro del reto de diversidad e interseccionalidad. No he querido pararme en todos los descriptores, pero sí quería quería ofrecer, ¿no?, una panorámica general sobre las buenas prácticas que hemos incluido dentro de este reto. Aquí tenéis finalmente mi contacto por si tenéis otras preguntas, si queréis contactarme, y también tenéis el enlace y el QR para ir directamente a la página web de la OGEN dentro del IAPRL. Bueno, muchísimas gracias, Donatella, no solo por la exposición, sino por, como decimos siempre, bueno, animamos a que los compañeros que nos están viendo en directo lancen cualquier pregunta aprovechando que te tienen aquí, pero efectivamente siempre agradecemos, y desde Perlomación también lo hacemos, esa disposición, ¿no?, para cualquier tipo de contacto, porque efectivamente hasta que no se pone a trabajar uno nos surgen las grandes e importantes preguntas, ¿no? Así que mientras esperamos 1 o 2 minutos a ver si tenemos alguna pregunta en directo, agradeceros de nuevo, Donatella, a vosotros, al laboratorio, a la OGEN, al Instituto de la Junta de Andalucía, en la Universidad de Sevilla, pues este programa de sensibilización que estamos haciendo entre todos. Hemos realizado muchos retos, hemos pasado por muchos retos, todavía nos queda alguno, pero bueno, siempre es verdad que hay que analizarlos de forma individual, porque como estamos viendo, es muy importante no solo, y recuperamos, ¿no?, esa incisión importante que hacemos en todos los webinars de este programa, hacer incisión en que no solo tenemos a disposición pues lo que ya todos conocemos a nivel de normativa, de herramientas ya existentes, sino que siempre es muy positivo, ¿no?, contar con recursos extras, ¿no?, como es esta guía de autodiagnóstico, para que
independientemente de todo eso, ¿no? Dentro de las propias empresas, pues nos podemos evaluar y de hecho, como decimos siempre desde Perl Innovación, que es una de nuestras claves y es una de las cosas que primero os agradecimos, ¿no? al Instituto de la Eugenia y al proyecto de IGEN, es esa parte de que en el proyecto, en cualquier proyecto, se tengan en cuenta la realidad de las empresas, ¿verdad? En ese proceso que nos contabais en cómo empezasteis desde el inicio a trabajar con esos focus group, con esos ajustes incluso, ¿no? Y luego que, por supuesto, queda reflejado en cada uno de los retos, ¿no? Con cosas como, por ejemplo, con ese no procede, que efectivamente dentro de cada reto y dentro de cada incluso buena práctica, no todos estamos en las mismas situaciones y efectivamente este tipo de recursos y si queremos hacer esa mejora continua, ¿no? Dentro de las organizaciones, pues tenemos que asumir que afortunadamente, ¿no? Tenemos muchos tipos de situaciones en las empresas y cosa que siempre os agradecemos. Así que nos preguntan, el único que nos preguntan, lo más importante, ¿no? Si está disponible en la web, efectivamente la tenéis en ese correo y bueno, buscáis fácilmente en Google y la verdad que los compañeros lo tienen muy visible en la web. Si no, por supuesto, podéis contactar, que nos dejan siempre los compañeros su contacto, ¿vale? Para preguntar no solo sobre la guía, sino sobre cualquier duda que tengáis sobre la guía. Así que muchas gracias a los agradecimientos que nos están llegando también por el chat. Gracias a vosotros, a los profesionales también, por estar pendientes siempre de estas novedades y recursos que van surgiendo, que afortunadamente se van creando. Así que nada, todavía nos quedan programas y retos que abordar, así que Donatella y el Instituto y todo el proyecto, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a los asistentes por acompañarnos en un webinar más y como siempre decimos, nos vemos en las próximas porque hay que seguir trabajando. Muchas gracias a todos. Podéis poner el enlace donde descargarla, lo enviaremos a todos los compañeros que os habéis conectado, ¿vale? Aprovechamos y os lo ponemos directamente en ese email junto con la encuesta de satisfacción, en el que también podéis respondernos si necesitáis algún tipo de contacto o de información más, lo tenéis todo disponible. Así que muchísimas gracias a todos y como siempre decimos, nos vemos en las próximas. Muchas gracias.